Junto con las obligaciones formales que las empresas tienen en el marco de gobierno corporativo y las expectativas de las partes interesadas que tienen mayor poder e interés, cada vez con mayor intensidad, los gobiernos y la sociedad en general demandan que las empresas consideren las expectativas de las partes interesadas de una manera más amplia, abarcando cuestiones relacionadas con la ética y la responsabilidad social de la empresa. Estas noticias ilustran el creciente interés general por estas prácticas de las empresas. El que sean capaces de gestionar o no correctamente estas crecientes demandas puede tener un fuerte impacto en la buena marcha de la organización y en el desarrollo de la estrategia. Por ello, es interesante que nos detengamos en el estudio de este tema. Comenzamos indicando que cuando hablamos de ética empresarial y responsabilidad social de la empresa, podemos distinguir tres niveles. A nivel macro, podemos plantearnos cuestiones relativas a la función de la empresa y otras organizaciones a nivel global. Por ejemplo, si es papel o no de la empresa, ayudar a la superación de los grandes retos de la humanidad, como es la reducción de la pobreza, la desigualdad social o el cambio climático. Estas cuestiones tienen que ver con la postura ética general de la organización. Dentro de este marco macro, la responsabilidad social de la empresa hace referencia a las formas específicas en las que una organización irá más allá de las obligaciones mínimas definidas en la normativa y el gobierno corporativo, con la función de satisfacer las demandas de las partes interesadas. Finalmente, desde el punto de vista individual, podemos centrarnos en el comportamiento y las acciones de los individuos que forman parte de las organizaciones, por lo que también hablaremos brevemente en este epígrafe de la ética individual. Comenzando con la postura ética de la empresa, que de acuerdo con Johnson y sus coautores es el grado en el que una organización superará sus obligaciones mínimas con las partes interesadas y la sociedad en su conjunto, nos encontramos que las distintas organizaciones adoptan posturas muy diferentes que se pueden resumir en 4 estereotipos. Estos representan una lista que progresivamente incluye más intereses de las partes interesadas en la estrategia y una mayor gama de criterios para evaluarlas. El primer tipo representa una postura extrema, según la cual las organizaciones adoptarán el planteamiento de que la única responsabilidad del negocio es satisfacer los intereses a corto plazo de los accionistas. En este supuesto, la empresa debe cumplir con lo establecido por la legislación, pero más allá de estas obligaciones mínimas, su objetivo es la búsqueda de la eficiencia económica. Esta postura argumenta, entre otras cuestiones, que es función de los gobiernos y no de las empresas cubrir las necesidades sociales y que darle este poder no sería adecuado. Un segundo tipo de empresa reconocería que las buenas relaciones con las partes interesadas puede suponer un beneficio a largo plazo para el accionista. Por ejemplo, uno de los mecanismos que se alude con mayor frecuencia es la gestión de la buena reputación. Si llevamos a cabo actividades filantrópicas, la empresa podría conseguir un trato más favorable de los clientes y con ello aumentar la rentabilidad, lo que a su vez mejoraría la situación de los accionistas. Una tercera postura ética es aquella que defiende que los intereses y las expectativas de las partes interesadas, además de las de los propios accionistas, deben incorporarse más explícitamente en los propósitos de la organización y sus estrategias. En este supuesto, los directivos ya no tendrían la función de generar valor simplemente para los accionistas, sino para todos los stakeholders. Así, el rendimiento de la empresa debería medirse de forma muy diversa y no solamente en función de factores financieros. En este supuesto surge el reto de cómo conciliar los intereses de muchas partes interesadas, los cuales muchos de ellos son contrapuestos. Por ejemplo, en esta categoría podríamos encontrar una pequeña empresa familiar que, además de ser rentable, busca ofrecer trabajo a los miembros de la familia y mantener una determinada comunidad local. También algunas organizaciones del sector público podrían obedecer a esta tipología de empresa. El diseño de una estrategia en este grupo requiere más tiempo, pues implica hacer consultas con las diferentes partes interesadas y resolver conflictos difíciles. El cuarto y último grupo representa el extremo ideológico. En este, las empresas deben ayudar a conformar la sociedad y las consideraciones financieras son secundarias o meramente una limitación.
Quizás sería difícil encontrar aquí una empresa cotizada. Este bloque suele ser más común en organizaciones caritativas u ONG. Aunque cada empresa puede tener una postura más o menos avanzada en este espectro, encontramos una tendencia general a demandar que la empresa participe cada vez más activamente en la superación de los grandes retos de la sociedad. De hecho, en este punto quisiera hacer una breve mención a los Objetivos de Desarrollo Sostenible que fueron acordados en el marco de Naciones Unidas en el año 2015 y cuyo horizonte temporal se plantea hasta el año 2030. Lo que es destacable respecto a los objetivos predecesores, los objetivos del milenio, es que aquellos ponían el acento en los gobiernos para su consecución. En cambio, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible se alude expresamente a la importancia de la empresa para superar estos retos, por su gran capacidad de movilización de recursos y capacidades, por su estructura global y por su papel en la generación y en la superación de estos grandes retos de la humanidad. Entre estos retos encontramos evitar el hambre y la pobreza, evitar desigualdades, llegar a tener ciudades sostenibles, garantizar la paz y la justicia para todos, la salud o la educación. Cuando hablamos de responsabilidad social de la empresa, nos referimos, de acuerdo con Johnson y sus coautores, a la forma específica en la que la empresa supera sus obligaciones mínimas respecto a las partes interesadas y el gobierno corporativo, incluyendo consideraciones sobre cómo reconciliar las demandas en conflicto respecto a las distintas partes interesadas. En este punto resulta útil distinguir partes interesadas contractuales, como pueden ser los proveedores, consumidores o empleados, que están más protegidos por la legislación, y las partes interesadas de la comunidad, como podrían ser las comunidades locales, que no reciben el mismo nivel de protección legal y por tanto deberían ser los que recibieran una mayor atención al establecer las políticas de responsabilidad social. Una de las cuestiones más vitales en relación a la responsabilidad social de la empresa es la comunicación de la misma y la capacidad de ofrecer garantías sobre la realidad de las prácticas que la empresa alude que desarrolla. En este sentido, se ha avanzado mucho a través de la existencia de diferentes organismos internacionales que han establecido enfoques que facilitan la comunicación y la certificación, tales como las normas ISO, la certificación EMAS o los criterios del Global Reporting Initiative, entre otros. Destacar que en Europa, a partir del año 2019, es obligatorio que las empresas que cumplen una serie de requisitos de tamaño publiquen anualmente un informe no financiero con información sobre sus prácticas de responsabilidad social corporativa, lo que es un gran paso hacia la estandarización de la información sobre el comportamiento de la empresa. Finalmente, a nivel individual, simplemente reflexionar sobre la ética individual de los directivos a la hora de tomar decisiones estratégicas. Son muchas las decisiones empresariales que plantean dilemas difíciles para los directivos. Johnson y sus coautores ejemplifican a través de distintos supuestos algunas de estas decisiones difíciles. Por ejemplo, como aquel directivo que debe decidir entre cerrar una mina, que es el sustento de una economía local, por no ser rentable para la empresa abordar mejoras necesarias en su seguridad. Si no cierra la mina, puede producirse un accidente. Si cierra la mina, puede generar una gran presión en la región al generar un fuerte desempleo. Si hace las mejoras para garantizar la seguridad de la mina, puede perder a los accionistas, ya que la empresa podría dejar de ser rentable. Como en este ejemplo, los directivos suelen tener una posición poderosa dentro de las organizaciones, ya que poseen la información y los canales de influencia que no están al alcance de otras partes interesadas. Este poder conlleva la responsabilidad ética de comportarse con integridad. Sin embargo, hablar de integridad empresarial es un tema complejo, puesto que los comportamientos están fuertemente determinados por creencias subconscientes y depende fuertemente también de la cultura. Es por ello que es interesante que las empresas definan códigos de conducta para clarificar estas cuestiones tan difíciles y que los directivos sepan qué se espera de ellos. Como conclusión, en este vídeo hemos visto que existen diferentes estereotipos de postura ética de la empresa, según la intensidad con la que se defienda que se deben considerar las demandas de las partes interesadas.
La responsabilidad social de la empresa son las formas específicas en las que la empresa supera sus obligaciones mínimas con respecto a las partes interesadas y el gobierno corporativo. A nivel individual, el poder que tienen los directivos mediante el control de la información y de los recursos conlleva la responsabilidad de comportarse con integridad, comportamiento que puede orientarse a través de la publicación de códigos de conducta.